complejidad. Bueno, mi nombre es Analía Solís. Está conmigo mi compañera Ivania Lepiz y Erika. Entonces, bueno, no sé si desean presentarse en un momento para ya dar inicio. Buenas tardes, chicas. Espero que todas estén muy bien y espero que este taller lo aprovechemos de la mejor manera, sobre todo para poder afianzar conocimientos que son básicos de esta asignatura y que precisamente partiendo del nombre de ella, que es mediación pedagógica, es importante tener un conocimiento, un sustento teórico que como les he ido haciendo los comentarios a mis estudiantes en el trabajo que ya presentaron, cuando nosotros escribimos o redactamos, es importante que se note el conocimiento que estamos aprendiendo en el desarrollo del curso. Por lo tanto, este taller que vamos a tener el día de hoy es muy importante para poder dar sustento al concepto de mediación pedagógica. Mi nombre es Ivania Lepis, ya nos habíamos visto cuando tuvimos el primer encuentro y me pongo a disposición de ustedes en todo lo que les pueda colaborar. Un abrazo. Hola chicas, buenas noches a todas, ya de forma oficial, qué pena, vieras que es que yo sí no puedo prender la cámara porque es que a mi computadora la llevé a arreglar y más bien la dañaron, qué vergüenza, de verdad. Pero bueno, es un gusto, ¿verdad? Compartir con ustedes y con mis compañeras, con mis colegas, un trabajo como estos, como dijo mi compañera Ivania, ¿verdad? Ojalá sea de gran provecho para ustedes, tomen las anotaciones que ustedes requieran, presten bastante atención, eso es una base importante para ustedes y su futura labor como docentes, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Sean bienvenidas. Es un gusto para nosotras compartir con ustedes este ratito en la noche, esperamos que sea un rato ameno, pero de mucho provecho. Entonces, sean todas bienvenidas y muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias. Buenas noches, tutoras. Sí, para retomar, antes de darle la palabra a la profesora que va a iniciar, es importante, ya se los pusieron en el chat, que todas hayan ingresado con su correo de la UNED durante la exposición, mantener los micrófonos silenciados para sacar el mayor provecho de esta experiencia de aprendizaje y también recordarles que este espacio está siendo grabado con un fin didáctico para que pueda quedar luego, poderlo subir en la plataforma en Moodle y que nos quede como un recurso, como dije anteriormente, didáctico para el desarrollo de los trabajos que están por venir. Muchas gracias. Gracias, Iva. Ya solo para cerrar un par de indicaciones, chicas, y recordarles un par de puntos importantes, sobre todo cómo vamos a trabajar la evaluación del taller y el foro académico, que es un complemento de este taller, para aclararles un par, digamos, de puntos ahí. Bueno, ya lo dijimos, ustedes tienen que ingresar con el nombre de ustedes, ¿verdad? Eso es súper importante. No hay un link de asistencia, chicas, escúchenlo bien, no hay un link de asistencia. La asistencia oficial de este taller es la que nos va a descargar el Teams. En este momento el Teams nos dice que hay 133 personas conectadas, para lo que asumimos que obviamente son 130 estudiantes. Hay 3 tutoras acá. Entonces, esa es la única lista que es válida para nosotras. Un punto importante aquí, chicas, aunque ustedes escriban su nombre en el chat, eso no es un comprobante de asistencia. Para que lo tengan claro, el chat del Teams, aunque vamos a ver, si ustedes están ahorita conectadas acá en el taller y escriben el chat, perfectos, pueden participar. Pero una persona externa al taller puede tener acceso al chat sin unirse al taller. Entonces, por eso, cuando ustedes escriben su nombre en el chat, no es válido como comprobante de asistencia, porque son dos cosas completamente aparte, para que lo tengamos claro. Entonces, ¿cuál es la única lista de asistencia válida para nosotras como tutoras? La que nos arroja el Teams al final. El Teams nos dice a qué horas entró Erika, si se salió, si volvió a entrar, o si estuvo conectada 10 minutos solamente, o si estuvo conectada el tiempo total del taller.
Entonces, es la única lista de asistencia que es válida para poder tomar la asistencia de ustedes a este taller. Ahora bien, ustedes en la unidad 3, en el apartado de actividades, en la parte de abajo, van a encontrar una actividad que se llama taller de mediación pedagógica. En esa parte, chicas, ustedes no deben subir absolutamente nada, no deben hacer entrega de nada. Existe ahí únicamente para que nosotras como tutoras evaluemos su asistencia cuando ya tengamos la lista en mano cada una. Entonces, en la parte que dice taller de mediación pedagógica, no deben subir nada, chicas, porque luego suben las cosas ahí, igual van a tener 0, ¿verdad? Vean que ya se lo estamos explicando, las indicaciones están en el chat y se les informó también por medio de la plataforma. En esa parte no suben nada. Ahí las tutoras únicamente vamos a evaluar su asistencia al taller. Ahora bien, eso es el taller. Apenas finalice el taller, ustedes ya pueden realizar el foro académico, que es como un complemento del taller. Y ahí ustedes van a hacer una reflexión que se les pide con unos aprendizajes. Ese lo van a hacer en una hoja, en un Word. Lo hacen, lo digitan, lo escriben, contestan lo que se les pide en el formato que se les pide, lo convierten a PDF. Deben subirlo a PDF, en PDF, perdón. No pueden subirlo en Word, ¿verdad, chicas? Eso lo hemos recalcado siempre. Deben subirlo en PDF. Una sola hoja. No requiere portada ni tampoco bibliografía, porque es algo, es como un tipo foro, es una tarea corta. ¿Dónde van a subir esto? Ahí mismo, en las actividades de la unidad 3, ustedes van a encontrar un apartado que se llama Foro Académico, Aporte Reflexivo. Ahí es donde ustedes van a subir esta tarea pequeña, que es el foro. Este va a tener un valor de 5% y el taller un valor de 10%. Pero lo único que ustedes van a subir es el foro reflexivo. Ahí en la parte reflexivo, perdón, en la parte de la unidad 3, ¿ok? En la parte del taller no suben nada, para que les quede claro. Igual las indicaciones se las pasamos por el chat y las tienen en la plataforma para que verifiquen. Tienen 2 días, chicas, para poder hacer esta parte del foro reflexivo, ¿ok? Ya cerrando ahí con esa parte, creo que está claro, y entonces ya dejo a Anita con la parte que ella le corresponde. Anita. Bueno, muchísimas gracias, Eri. Iba por las explicaciones. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Con nuestro taller. Como les dije, el taller tiene el nombre de mediación pedagógica desde el paradigma de la complejidad. Para poder iniciar con la teoría y las explicaciones, me encantaría conocer la opinión de 2 estudiantes. Me gustaría que levanten la mano para que participen y me digan, porque ya lo hicieron en la tarea, ¿qué entienden ustedes por paradigma? Solo 2 estudiantes que quieran aportar el concepto de paradigma o lo que ustedes han entendido en base a todo lo que hemos venido trabajando desde que inició este cuatrimestre. ¿Alguna que desee participar? Ok, tengo la manita levantada de Jamie. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro. Bueno, a lo que yo he entendido de la tarea que realicé, es algo así como una creencia o una teoría, si no me equivoco. Ok, muchas gracias, Jamie. ¿Alguien más que desee dar su aporte? ¿Qué entendieron? ¿Qué concepto tienen de paradigma? Daniela Aguilar. Buenas noches, tutoras y compañeras. Para mí, el paradigma es como el patrón a seguir o un modelo de marco de pensamiento teórico. Ok, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por su aporte, Daniela. Y cierro con María Fernanda, que también tiene la manita levantada. Bueno, para mí los paradigmas son aquellos enfoques o teorías que guían la forma en la que los docentes enseñan a sus estudiantes.
Ajá, muy bien, María Fernanda, muy bien su aporte también. Bueno, les eh, aporto a todos los comentarios muy bien dichos por las demás compañeras. El paradigma, bueno, es un conjunto de creencias, ¿verdad? De valores reconocidos y de técnicas, además de un grupo. El paradigma o los paradigmas han venido a lo largo del tiempo de estos últimos años cambiando, ¿verdad? Como va cambiando la educación, va cambiando los paradigmas. Recordemos que hemos iniciado hablando del paradigma mecanicista, que ese fue el primero que entró como en tendencia, por decirlo así, ¿verdad? Que el paradigma mecanicista se menciona mucho que es guiado por una máquina, que se rige como por reglas, que es como muy fragmentado, es como muy cuadrado, ¿verdad? En otras palabras. El paradigma mecanicista ha venido también transformándose paso a paso para dar el paso a otros paradigmas. Ya ustedes vieron que viene luego el paradigma holístico y ya luego cómo se va transformando la educación. Bueno, en el paradigma mecanicista se viene lo que es la parte de la información, ¿verdad? Lo que es todo lo que es sociedad del conocimiento, ¿verdad? En este paradigma se hablan de estas sociedades. Y se habla que a finales de los años 60 y principios del 70 se da la sociedad de información, así como también la sociedad del aprendizaje y luego la sociedad de la red. En la sociedad de la información, nos indica que se da el auge de nuevas tecnologías, ¿verdad? De la información y de la comunicación. También se da la penetración del poder por la tecnología, se da una nueva economía del conocimiento científico, mutaciones de trabajo. Luego se da paso también a lo que es la sociedad de aprendizaje, ¿verdad? Que esta es otra sociedad de conocimiento, que se da la actualización permanente de las competencias personales y profesionales, se da el aprender haciendo, ¿verdad? Que es el learning by doing, y la capacidad para innovar. El learning by doing, se centra en la aplicación práctica del conocimiento. Y la dinámica cognitiva de las sociedades. Aquí ya se va poniendo en práctica todo lo que son los saberes y conocimientos. Ya luego surge también lo que es la sociedad de red. La sociedad de red se menciona que es intrínsecamente ligada a la tecnología, ¿verdad? Que ya van entrando las tecnologías, se dan las transformaciones del lenguaje, las relaciones, la cultura, los modos de interpretar y habitar en el mundo. Todos estos términos, ¿verdad? Se han venido acuñando para entender lo que es sociedad del conocimiento. Por ejemplo, el autor que aquí se menciona, Peter Drucker, indicaba que en la sociedad del conocimiento, gestionar el conocimiento es algo importante, ¿verdad? El conocimiento incluso hasta era un recurso económico, ¿verdad? En ese momento se da como un recurso económico y que las personas o trabajadores del conocimiento, como se me nombraban en ese momento, pues eran importantes, ¿verdad? O son importantes. Y ya luego esto va cambiándose, por ejemplo, en la teoría de Robin Mansell, ¿verdad? Que y Nicole Stern, que también mencionan que la sociedad del conocimiento, ya aquí va cambiando un poco este paradigma, que se da el desarrollo de las capacidades, pero aquí ya entra la importancia de la equidad, ¿verdad? De que de que el conocimiento sí es importante, pero es importante que todos lo tengan, ¿verdad? Que todos podamos aprender. Entonces, bueno, aquí es la base del conocimiento. Se dice también, ¿verdad?, que a principios del siglo XXI se retoma el concepto de sociedades del conocimiento y aquí es donde ya viene a surgir y a cambiar. Pero se van reincorporando el humanismo, el fundamento ético y lo social, ¿verdad? Es importante retomar estos aspectos importantes, la parte humana, la parte ética y la parte social. Y se va enfatizando en el trabajo, ¿verdad?, que se da de manera colaborativa, ya sea en la resolución de problemas, ya se va pensando globalmente y ya la educación ya va tomando otro sentido, ya aquí se va centrando en aprender a aprender. En buscar, crear, procesar, ¿verdad? Aplicar conocimientos. Ya a principios del siglo XXI, ¿verdad? Vamos cambiando ese paradigma mecanicista ya para ir
ya se va transformando este paradigma mecanicista para ir hablando, ¿verdad?, de lo que son los saberes y la importancia. Por eso es importante que la mediación pedagógica, el papel, ¿verdad?, que tenemos siempre los docentes y todas las personas implicadas en el conocimiento. Tenemos 3 aspectos importantes, ¿verdad?, que se van detallando en este paradigma. Y tenemos la información, que son los datos de la realidad, ¿verdad?, que dan cuenta a los hechos, que es el insumo básico, pero tal vez no suficiente para generar conocimiento. Podemos tener mucha información, ¿verdad?, de muchos temas, pero ¿cómo es que nosotros deseamos generar ese conocimiento? Está también el concepto de conocimiento, que es la comprensión profunda de los hechos con contextualizaciones y análisis críticos, y se implica la organización sistemática de la información, ¿verdad? O sea, es la comprensión de los hechos con contextualización. Y tenemos ya lo que son saberes, la importancia aquí del concepto del saber, ya que es la aplicación de ese conocimiento ya puesto en práctica, con experiencia, con sabiduría, con equidad, y se implica también la capacidad de resolver problemas y de tomar decisiones informadas. El saber, ¿verdad? Ya sabemos que es tener conocimiento conceptual, la parte de metodológica y la base del compromiso ético también para poder expresarlo. Bueno, como vimos desde la primera diapositiva, ¿verdad? Se está hablando de la sociedad del conocimiento, que es el eje central. La sociedad del conocimiento, pues, cumple un papel fundamental, ¿verdad?, ya que es aquella en la que el conocimiento es un activo estratégico. Este es el concepto de una sociedad del conocimiento. Es aquella en la que el conocimiento es un activo estratégico, ¿verdad?, que es accesible a través de diversos medios, principalmente tecnológicos, utilizados para el desarrollo integral de los individuos y de las comunidades. La sociedad del conocimiento, chicos y chicas, es el papel, ¿verdad?, que cumple la educación en un mundo donde la información, en un mundo donde el saber es el principal motor del desarrollo social y cultural y económico. Es fundamental. Entonces, el eje central de la sociedad del conocimiento es la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar y difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Estas sociedades se basan en una visión de sociedad que propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad, integración, solidaridad y participación. Esto es un concepto dado de la UNESCO. En este paradigma y en estos cambios, pues las sociedades del conocimiento cumplen ciertas características. ¿Y cuáles son estas características? Bueno, se da una gestión de creo y creación del conocimiento, que indica que es un conjunto de procesos que orienta la creación y orientación del conocimiento para alcanzar los objetivos en una organización de forma sistemática y ética. También se da un trabajo colaborativo, ¿verdad?, que es realizar una o varias actividades mediante la contribución de varias personas, teniendo como base una meta en común. Otra característica importante que tienen las sociedades de conocimiento es la gestión del cambio y afrontamiento de la incertidumbre, que se va buscando comprender las situaciones en su multidimensionalidad a través de la articulación de saberes y diversas disciplinas. También se da el uso de las TIC. El uso de las TIC dice que están orientados a la construcción y el acceso al conocimiento, ¿verdad? Entonces aquí ya van entrando, ¿verdad?, lo que son las tecnologías, ¿verdad?, y cómo vienen cambiando estos saberes y estos aprendizajes y cómo van influyendo también en las personas, ¿verdad?, en la educación. Bueno, en el estudio, ¿verdad?, del paradigma mecanicista y donde viene todo esta transformación, diversos autores como René Descartes o Isaac Newton, ¿verdad?, indican en sus teorías
que todo tiene que ser explicado en términos de materia, movimientos y leyes precisas, pero todo esto, como les digo, todo esto viene en el cambio, ¿verdad? Se da el determinismo y reduccionismo. El determinismo, el que va indicando que todo está condicionado por sus causales, y en el reduccionismo, que explica las cosas a partir de la suma de sus partes. O sea, aquí ya vamos entrando a cambios, ¿verdad? Desde autores, ¿verdad? Desde los años anteriores, ya que todo esto se viene transformando, ¿verdad? Como del mecanicismo se da un determinismo y un reduccionismo, de cómo se van explicando términos importantes, pero todo en cuanto a la educación y a los avances se van avanzando, vamos descubriendo que no, que va más allá. Tenemos, de hecho, la visión del mundo, ¿verdad? Desde los enfoques reduccionistas o ciencia objetiva, que indica que el universo en este momento era una máquina determinista que se bastaba a sí misma, o sea, que era una máquina perfecta, que solo produce, que estaba regido por leyes universales que ponían en orden todo. Además de otra de las características importantes es que se estaba formado por hechos lineales, elementos homogéneos de variables dependientes e independientes. Era también una entidad cerrada, formada también por sustancias, identidades, casualidades, y que la realidad se explicaba por sus componentes. O sea, que era, como hemos venido viendo, como se dice, el paradigma mecanicista ha sido muy cuadrado, ¿verdad? Y todo esto ha venido trayendo un cambio. Por tanto, en todos estos cambios, indica que no se ha perdido la precisión, la exactitud y el objetivismo de todo lo que se ha venido aprendiendo en cuanto a la mediación, ¿verdad? En cuanto a los paradigmas en la parte educativa, que sí hay un razonamiento sólido, si una causa corresponde a un efecto, o sea, que por algo es que se dan como se dan las cosas, por algo se da un conocimiento, por algo hay un saber y por algo hay una persona que está aprendiendo. Y con esto no podemos decir que los cambios sean malos, ¿verdad? Que todo lo que venía atrás estaba mal, no, sino que es suficiente para ir entendiendo la realidad, que todo se va dando, que todo va cambiando y que todo se va transformando. Aquí ya vamos partiendo de la realidad de los paradigmas, ¿verdad? Entonces, desde mediados del siglo XX se vienen dando crecientes aportes desde lo científico, lo tecnológico y lo filosófico. Tenemos tres teorías, ¿verdad? Que es el sistemático, cibernético y la información de la comunicación. En el sistemático, pues se propone que el sistema es un todo integrado cuyas propiedades esenciales surgen de las relaciones entre sus partes, que hay un reemplazo de la concepción, todo partes de la concepción o del sistema con el entorno, que la formación de los sistemas no dependen de una estructura, o sea, que toda la transformación educativa no es de una estructura, sino que se va logrando a través de la interacción con el entorno, que todo esto va cambiando también en base a interacción con el entorno. Tenemos la cibernética, que ya aquí es el campo interdisciplinario que aborda los problemas de organizaciones, ¿verdad? Problemas de organización, procesos de control, retroalimentación, de información o de la comunicación, ¿verdad? Y en las máquinas y en los seres vivos. Aquí ya todo esto va pues cambiando. Y aquí se abordan tres conceptos, lo que es la importancia de la retroalimentación, la casualidad, la diferencia y lo circular. Y está la información y la comunicación. El objetivo principal es la definición matemática de todas aquellas situaciones en las que se produce la transmisión, el procesamiento de información, ocupándonos además de la mediación de información y la representación de la misma. Así también la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información. Y se pasa de una concepción lineal de información a una circular. Aquí ya van cambiando.
Bueno, continuamos con mi compañera Ivania. Sí, muchísimas gracias, Anita. Muy bien, lo que nuestra compañera nos ha venido compartiendo es precisamente lo que estábamos viendo cuando Anita pidió cuál es la definición de paradigma. ¿Qué es efectivamente un paradigma? Un paradigma es la manera que yo tengo de ver el mundo. Y desde muchos años atrás, cuando empezó a formalizarse el acto educativo en sí mismo como una ciencia, han habido diferentes tendencias o diferentes enfoques, o bien podríamos hablar de diferentes paradigmas de ver los procesos educativos. Como decía mi compañera, inicialmente todo el proceso educativo se veía desde un paradigma cartesiano. ¿Por qué? Porque cuando la educación inició hace muchos siglos atrás, empezó a formalizar su proceso, su modelo era el modelo industrial, es decir, allá por los 1900 y resto, derivado de la revolución industrial. Entonces, de ahí surge, inclusive para que ustedes lo puedan buscar y lo puedan relacionar y no lo olviden, surge una canción muy famosa que se llama El Muro. Comparaban la educación como si uno estuviera construyendo un muro. ¿En qué sentido, profesora, dice usted eso? Bueno, precisamente en que cuando uno construye los bloques, todos los bloques son iguales. Y así fue como la educación tuvo origen y luego fue transformándose a lo que tenemos hoy y que aún hoy podemos hablar de nuevas tendencias educativas. Pero eso era su origen, un origen cartesiano. Era lo que uno conocía como estímulo-respuesta. Todo tenía una causa y un efecto. Todo era lineal, no daba cabida a la incertidumbre. Se creía que existía una sola verdad, que el docente tenía la verdad absoluta. Conforme ha pasado el tiempo y también por dicha que ha sido así para nosotros, porque eso nos quita un peso de tener que saber siempre todo, de tener que conocer siempre todo, porque eso no es real. En la vida eso no es real. Cada día, más bien, somos más ignorantes. ¿En qué sentido? En que la construcción del conocimiento se sigue gestando todos los días. Por eso se habla de la gestión del conocimiento, porque todos los días se evoluciona y se cambia. Pero todo esto tiene un cimiento, una base filosófica sobre la que se construye y que nosotros como docentes, como investigadores, debemos de tener conocimiento para poder expresarlo, para poder argumentar y para que cuando nosotros tengamos frente a padres de familia o que ustedes, alguna de ustedes llegue a ser ministra de educación o tenga otro puesto o llegue a ser directora de una obra educativa, tenga fundamento para poder expresarse, porque la educación es una ciencia social y muchas veces por experiencias, por contexto histórico de larga data, a nuestra profesión se le ha desvirtuado y se le ha desvalorizado, pero somos nosotros en el hoy, en el presente, que es lo que podemos controlar, que estamos llamados a dar valor a nuestra vocación, porque es una vocación que forma a todas las demás profesiones y nunca debemos de perderlo de perspectiva. ¿Por qué hago todo este encuadre? Porque cuando se da el florecimiento del humanismo frente al auge de los grandes avances tecnológicos, que era lo que estaba hablando mi compañera, resulta que surge la sociedad del conocimiento.
¿Y por qué surge la sociedad del conocimiento? Precisamente porque nunca en ningún momento de la historia como el que vivimos hoy tenemos acceso a tanta información. Por eso se habla en las redes de la información, porque tenemos mucha información. Pero ¿qué hago yo con toda esa información? Bueno, precisamente si yo lo sé gestionar de una manera adecuada, puedo hacer que nuestros estudiantes puedan pasar este conocimiento a un saber. ¿Y cuál es la diferencia entre un conocimiento y un saber? El conocimiento en sí mismo es per se lo que yo conozco sobre un tema, pero cuando yo tengo la capacidad de poder aplicar ese tema a la vida real, poder trascender ese tema a la vida real o ese contenido, ese conocimiento, es cuando podemos hablar del saber. Ahí sí yo puedo decir, yo sé lo que sé, ¿verdad? Aunque suene como metafórico. ¿Por qué? Porque puedo transmitir lo aprendido a otro contexto. Y en todo esto se ha venido dando en los últimos años un gran auge sobre el avance y el desarrollo de la neurociencia, que antes se creía que solamente los principios de la neurociencia aplicaban, como lo dice la misma palabra, a la parte científica. Sin embargo, en los últimos años se ha venido estudiando y extrayendo de los aportes de esta ciencia aportes a la educación, que es lo que ahora llamamos actualmente neuroeducación. Y aunado a esto, por eso dice, los grandes avances tecnológicos, está lo tecnológico, el surgimiento del Internet y con ello la vivencia de la era digital, que es lo que nosotros actualmente estamos viviendo. ¿Qué promueve esto? Bueno, que todo esté más globalizado, la economía, la cultura, la sociedad. Ahora estamos a un clic. Ahorita ustedes dan un clic. ¿Y qué está pasando en Brasil? ¿Cómo que está pasando en China? ¿Cómo que está pasando en Japón? En cualquier contexto, estamos interconectados. Esta palabra es muy importante cuando estamos hablando de mediación pedagógica desde el paradigma de la complejidad, porque estamos dando un salto cuántico de pasar de lo causal, de lo lineal, a poder ver el acto educativo desde diferentes miradas y perspectivas. Y también, como todos ya sabemos aquí, definitivamente la revolución de la inteligencia artificial ha venido a dar un cambio en todas las ciencias. Un cambio del cual hay mucho debate por las implicaciones éticas que tiene y del cual nosotros y ustedes en este momento estamos llamadas a hacer una reflexión de cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial en los diferentes procesos, no solamente en el campo educativo. En todo este contexto nos dan la pauta para decir que hay que hacer una ruptura de un paradigma. Y eso es lo que nosotras estamos llamadas a hacer. No diciendo que todo lo anterior está mal hecho. No es ponernos como jueces, sino es decir, cómo esa experiencia anterior se puede ir transformando para responder a las necesidades de un mundo que es cada vez más cambiante, donde lo constante es la incertidumbre y la emergencia de lo nuevo. Por eso se dice esa palabra, emergencia, pero no la emergencia de la noche del temblor, es la emergencia de lo que surge como algo nuevo y que nos motiva y nos invita a hacer un cambio y a transformarnos a nosotros primero para poder transformar la sociedad.
¿Qué sucede con las personas que no dan este salto cuántico, que deciden no lanzarse al vacío? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que lamentablemente en el ejercicio de cualquier profesión que vayamos a ejercer en nuestras vidas, si no estamos dispuestos a hacer esta ruptura paradigmática, vamos a estar anclados en el pasado. Por eso, aquí nosotras quisimos compartirles a ustedes una definición del paradigma de la complejidad, porque no estamos hablando de mediación pedagógica desde el paradigma cartesiano. Esto es muy importante lo que les estamos compartiendo. Estamos hablando de la mediación pedagógica desde el paradigma de la complejidad. Y el paradigma de la complejidad provendrá de un conjunto de nuevos conceptos que son nuevos todos los días, de nuevas visiones que son nuevas todos los días, de nuevos descubrimientos, que cada vez hay más descubrimientos, y de nuevas reflexiones estamos llamados a hacer para conectarnos, para reunirnos y para interrelacionarnos. ¿Cuáles son las características del paradigma de la complejidad? La interconexión es reconocer que todo está estrechamente relacionado, vinculado y que influye mutuamente. Nada está desconectado. Y lo podemos ver para que no se nos olvide nuestro organismo. Nuestro organismo está formado por sistemas y los sistemas por órganos y los órganos forman un sistema. Y todos los sistemas, el digestivo, el respiratorio, etcétera, el sistema urinario, el sistema reproductor, todos los sistemas están vinculados. En el momento en que el ser humano le falla un sistema, fallan todos los demás, precisamente por esta interconexión que yo lo pongo como un ejemplo concreto, pero que ocurre en todos los sistemas del mundo vivo, que ahora más adelante lo vamos a ver. La no linealidad, entender que las causas y los efectos no siempre son proporcionales, no todo es lineal, por eso se dice no linealidad, sino que siempre la constante es el cambio. Lo que les decía ahora de la emergencia, otra característica del paradigma de la complejidad. ¿Por qué? Porque la emergencia es lo que emerge, lo que surge, las nuevas propiedades y los nuevos comportamientos a diario y la autoorganización. Esto es muy importante. Todos los sistemas complejos se adaptan, evolucionan y cambian constantemente. Y como están cambiando, están constantemente autoorganizándose. Estas características del paradigma de la complejidad, ¿de dónde salen? Bueno, precisamente de las características de cómo se comporta un sistema vivo. Y la educación es un sistema vivo. Eso no lo podemos dejar de ver y de tenerlo al frente y ponérnoslo al frente, porque cuando dejamos de darnos cuenta que es un sistema vivo, es donde nos quedamos anclados, donde nos marchitamos, donde escuchamos aquella frase decir, ay, pero esa profesora se quedó en el pasado. Claro, porque no estamos dando, girando hacia la transformación, hacia lo nuevo, hacia lo emergente. Cuando nosotros hablamos del paradigma de la complejidad, esto es importante, no vamos a profundizar, pero quiero que ustedes conozcan que cuando hablamos de las vertientes del paradigma de la complejidad, nos vamos a encontrar con tres conceptos. El pensamiento complejo, que es propuesto precisamente por este señor que les pusimos aquí en la imagen, Edgar Morin. Él es un filósofo que habla sobre el pensamiento complejo, escribe sobre el pensamiento complejo, sobre la relación entre los saberes y la realidad humana,
Él habla de la integración y el diálogo de saberes, por eso se habla de la transinterdisciplinariedad. Ya no todo se puede ver de forma aislada. Comprender nuestra realidad desde la totalidad, no de una forma fragmentada, decir, ay, no, aquello, esto que yo estoy viendo sobre la observación en el área de ciencias no tiene nada que ver con los elementos químicos. Error. Desde que comenzamos a dividir, a fragmentar y a partir en pedacitos, nos estamos alejando de la comprensión de la realidad. Y él, desde este pensamiento complejo, ¿cuál es un ejemplo práctico? Bueno, precisamente la educación integral. También no podemos dejar de hablar del pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es propuesto por varios autores que aquí aparece, por ejemplo, Maturana, Capra, que ha escrito mucho para los que les gusta investigar, y esto está fundamentado en la parte biológica de la vida, en la parte ecológica de la vida. Somos un hilo del entramado de la vida, pero todo está intrínsecamente relacionado. Como sistemas nos interrelacionamos. Somos redes, somos un conjunto de procesos. ¿Cuál es un ejemplo de un pensamiento sistémico, profesora? Bueno, hablemos de los ecosistemas. Los ecosistemas son un ejemplo práctico de cómo actúa un sistema y cuáles son sus características. Y por último, y no menos importante, y que ha tomado más auge en los últimos tiempos, es las ciencias de la complejidad. García, este señor que aparece aquí, es un científico y matemático. Habla que los sistemas son dinámicos, que no son lineales, que se utiliza mucho en la teoría de sistemas, que es lo que ya les he venido haciendo énfasis sobre que todo está vinculado e interrelacionado. Y un ejemplo de esto es lo que les decía anteriormente de un ecosistema. Un ecosistema está formado por un conjunto de redes de sistemas vivos. No vamos a profundizar más en esto, pero sí es importante que cuando ustedes estén hablando del paradigma de la complejidad, de la mediación pedagógica desde el paradigma de la complejidad, ustedes tengan estos conceptos en su mente sobre pensamiento complejo, pensamiento sistémico y ciencias de la complejidad. Muy bien. Vamos a profundizar en el pensamiento complejo de Edgar Morin, porque él tiene varios aspectos importantes a considerar que yo ya les he mencionado anteriormente. Solamente los vamos a sistematizar o a sintetizar en esta diapositiva. Vamos a aproximarnos a un concepto. Vean qué importante esto que les estoy mencionando, la aproximación. Nosotros nunca tenemos dominio de un concepto completo, de un objeto de estudio. Nos aproximamos. ¿Y qué significa cuando yo hablo de pensamiento complejo, aproximarme? Bueno, precisamente que el pensamiento complejo mira la realidad de manera holística, es decir, miro el todo, no solamente la parte. Hablamos de un sistema, que ya les dije anteriormente, todo está interrelacionado, todo está vinculado y esto lleva a un pensamiento sistémico. Ya no voy a pensar de manera aislada, sino que ahora voy a pensar en términos de conectividades, relaciones, contexto, porque hay interrelación, hay diferencia. Y donde hay diferencia, hay un desorden que me lleva a un proceso de autoorganización. Pero en esta unidad compleja de orden, desorden y organización, siempre hay un sistema que se está organizando y que se está interrelacionando. Y así es el acto educativo que nosotros llevamos a cabo en el día a día en nuestros centros educativos. De acuerdo con Edgar Morin, la incertidumbre, que es la constante de la vida,
no se elimina, no la podemos eliminar. Cada día que nosotros nos despertamos, pensando, ¿qué irá a ocurrir hoy? ¿Cómo me sorprenderá hoy la vida? Qué buena noticia iré a recibir, porque nosotros somos el fruto de nuestros pensamientos. Y la incertidumbre, cuando tenemos un pensamiento y una mente positiva, la incertidumbre siempre nos va a sorprender con algo positivo. Por eso Edgar Morin habla de 3 principios que nos ayudan a pensar la complejidad. El diálogo, que debe ser la constante, la recursividad organizacional. ¿Qué quiere decir la recursividad? Que todo no tiene una causa y efecto, sino que está en una constante circulación porque se está autoorganizando. Y el principio holográmico, que suena como esa palabra muy técnica, pero que se resume en pensar que en cada parte está contenida toda una realidad. En cada asignatura que nosotros damos, en cada área que tenemos en nuestras aulas de preescolar, está mirado, está contemplado el mundo entero. Eso se llama el principio holográmico. Resumiendo, ¿con qué nos vamos a quedar? Bueno, con la necesidad de gestionar la información. La información por información se queda ahí. La información me lleva a construir conocimiento y de ahí ha surgido las nuevas ciencias, la teoría de la información y la comunicación, la teoría de sistemas, la teoría cibernética, que viene a cuestionar todas estas nuevas ciencias, el paradigma imperante hasta hace unos años, que era mecanicista, reduccionista, fruto de un modelo industrial, pero que ahora dice, hey, pero es posible ver el mundo de otra manera, es posible cambiarme estos lentes y ver el mundo con otros lentes. De aquí surge el humanismo y por lo tanto la transformación a los saberes. Ya no basta con conocer, ahora debo de saber. Y como les dije, ¿cuál es la diferencia? En que conozco una parte de la realidad, pero cuando ese conocimiento yo lo puedo aplicar a la realidad, estoy hablando de un saber. Y por esto es cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, la necesidad de una mirada unificadora que tanto nos hace falta a la humanidad y que eso se resume en esta nueva mirada, en el paradigma de la complejidad. Como les dijimos, el paradigma de la complejidad conlleva el pensamiento complejo, la teoría de sistemas, cómo vemos la vida, las ciencias de la complejidad, porque el paradigma de la complejidad tiene estas 3 vertientes. Yo creo que lo más importante es quedarnos con este cuadro que resume y que le da fundamento a lo que nosotros estamos tratando de compartirles hoy a ustedes. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la mediación pedagógica desde el pensamiento complejo, consiste en una nueva racionalidad, consiste en una nueva forma de poder explicar el mundo y al ser humano, ya no de una manera aislada, ya no de una manera lineal, ya no de una manera de causa y efecto, sino comprendiendo que en la realidad todo está entretejido, que todos los procesos están interrelacionados, que estamos en una constante autoorganización, que la diferencia, la oposición, genera también la parte de la complementación dentro del constante. Y quiero que se queden esto, que se los lleven dentro de la constante, que es el orden, el desorden, la incertidumbre y nuevamente la autoorganización, que es característico de los sistemas vivos. Y le doy la palabra a mi compañera Erika. Muchas gracias. Gracias, chicas. Bueno, hasta el momento creo que todo súper clarísimo, ¿verdad? Vean qué rica toda la información que les estamos compartiendo, lo importante que es esto para ustedes como futuras docentes, para que tengan claro en realidad
cómo debemos de funcionar en nuestras aulas con nuestros estudiantes. Bueno, como bien saben, ¿verdad? Y hablamos de mediación pedagógica, tenemos que entenderlo como un conjunto, chicas, como algo completo, algo lleno, digamos, de acciones intencionadas, como lo dice acá, que debe realizar un docente para promover ambientes de aprendizaje. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscamos nosotros con esto? Pues que los chicos aprendan, ¿verdad? Pero no solo ellos, sino también nosotros. Vean que es como un dar y recibir, es algo de enseñanza y aprendizaje, tanto para ellos como nosotros. No podemos pretender solamente que sea algo lineal, ¿verdad? Es buscar ir más allá de la simple transmisión de contenidos, como hablaban las chicas ahora, los diferentes eh, métodos, ¿verdad? Antes era completamente lineal, era más donde el docente solamente daba el discurso, pero ahora con la mediación pedagógica lo que buscamos realmente es que haya más participación por parte de nuestros estudiantes, que motivemos su creatividad, que logren expresarse con mayor facilidad, que haya una relación mayor con el acto educativo como tal. No que sea algo que nosotras solamente les brindemos, sino que ellos exploren y ellos mismos puedan ir descubriendo, ¿verdad? Esa es la parte de la mediación. Nosotras simplemente mediamos, damos herramientas, damos ideas, pero les permitimos a ellos que de forma creativa y participativa puedan tener un aprendizaje más vivo, más dinámico, más rico, ¿verdad? Vamos a hablar hemos venido hablando de los paradigmas, entonces vamos a comparar un poco el paradigma tradicional, que es el que hace unos años, todavía hasta hace no muchos, en realidad se utilizaba e incluso tristemente algunos todavía lo siguen utilizando, y el paradigma de la complejidad. Vamos a comparar sus características para que veamos la diferencia que hay entre ellos, que es bastante abismal. ¿Ok? ¿Cuál es el rol del docente en ambos paradigmas? El primero es el tradicional, ahí es donde les decía ahora, en donde es una figura completamente central y autoritaria, o sea, es una cátedra, ¿verdad? Es el profesor, es el maestro, es el que enseña, es el que transmite esa información, los contenidos, lo que él dice es lo que realmente, en teoría, según este paradigma, es lo único que los chicos o nuestros estudiantes van a aprender. Sin embargo, el verdadero rol del docente en un paradigma de la complejidad es más bien ser un facilitador que guía el autoaprendizaje y la autonomía del estudiante, que es lo que les decía ahora, permitirles a ellos explorar, conocer, eh, investigar, comparar, que ellos puedan, a base de diferentes experiencias, poder adquirir el conocimiento, algunos de alguna manera y otros de otra. Pero ahí es donde entramos nosotros como docentes, facilitar esa guía a nuestros estudiantes, a pesar de que todos son muy diferentes. ¿Cuál es el rol del estudiante en ambos paradigmas? Como bien lo dice el tradicional, si hay una figura central que es la que da el contenido, lo que espera este paradigma realmente es que el estudiante sea un receptor pasivo de conocimiento, enfocado en la memorización. Por eso les dije ahora que es triste porque todavía no ha desaparecido del todo el paradigma tradicional. Un ejemplo de esto son los exámenes, ¿verdad? No hemos logrado como avanzar mucho en esa área, eh, en la parte académica, en muchos lados, pero bueno, creo que vamos por buen camino, se han ido cambiando muchas cosas y eso es lo que realmente se busca, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que busca realmente un paradigma de complejidad para un estudiante? ¿Qué es lo que uno quiere para un estudiante en este paradigma? Que en realidad sea el protagonista activo en la construcción de su propio conocimiento, que ellos lleguen a conclusiones por sí mismos, con una guía del docente, pero que sean ellos los que sean capaces de descubrir ese conocimiento como tal. En la parte de la concepción del conocimiento, en el paradigma tradicional, es muy fragmentado, es absoluto y dividido en asignaturas aisladas, ¿verdad? Mientras que el de la complejidad en realidad es más integrado, más interdisciplinario, es transdisciplinario y es en constante creación y recreación, es decir, es más dinámico, ¿verdad? En cuanto al proceso del aprendizaje en el paradigma tradicional, es completamente lineal.
Empezamos con el docente y en forma lineal hacia abajo el estudiante. El docente enseña, el estudiante aprende. El docente dicta, el estudiante copia, ¿verdad? Es como, a eso se refiere con lineal. Es del docente al estudiante. No hay otra forma de que se adquiera el conocimiento. Es competitivo y es basado en la repetición, que es lo mismo que hablamos ahora de la memorización. Tienen que memorizar todo, ¿verdad? Para que puedan irlo a dejar en un examen. Pero el memorizar no significa interiorizar y comprender. ¿Qué es lo que realmente busca el paradigma de la complejidad? Que los chicos vayan comprendiendo el significado de las cosas y el conocimiento que adquieran sea un conocimiento de verdad adquirido para el resto de su vida, ¿verdad? Bien dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Eso es lo que realmente nosotros debemos de buscar con el paradigma de la complejidad. Vean que en la parte acá dice que es más flexible, es colaborativo y basado en la creatividad y el pensamiento crítico. Ahí donde entra mucho la parte científica también. En la parte de la comunicación, el paradigma tradicional es completamente vertical y unidireccional y a menudo pasiva y autoritaria, que es lo que se viene diciendo desde antes, ¿verdad? Es simplemente lo que el docente le transmite al estudiante de forma directa, nada más. Mientras que en la parte de la complejidad, del paradigma de la complejidad, es más asertiva, es más basada en el diálogo, el respeto, la empatía y la confianza. Aquí es donde entran muchas veces las preguntas con los chicos. O como hizo la compañera Ana al principio, que les hizo la pregunta a ustedes. Eso es una forma de ser basado en el diálogo, ¿verdad? En ser más asertiva, ser flexible, ser colaborativa. Vean que ahí va uno ya empezando como a hacer ese cambio. En la parte de la evaluación, el sistema tradicional, el paradigma tradicional, es esporádica, centrada en errores y dentro de un sistema completamente cerrado, que son los exámenes como tal, mientras que el de la complejidad es más constructivo, es inmediato, es relevante para la mejora continua en un sistema abierto. Ven que es algo muy continuo, es decir, es a diario, ¿verdad? Se va trabajando en la adquisición del conocimiento, los chicos van creando, van descubriendo y también se da la prueba error entre ellos mismos y así es como ellos realmente logran aprender. Yo a los chiquitines en el kinder siempre les digo, ellos como están empezando en el sistema, ellos empiezan, por ejemplo, yo no puedo pintar parejito. Yo, bueno, hay que practicar, practicar, practicar. Ustedes tienen que buscar la forma de practicar, de hacerlo mejor, ¿verdad? Ir buscando para mejorar. Así es como ellos en realidad van a ir aprendiendo. Es algo muy básico, pero así es con el conocimiento. Ellos poco a poco van a ir descubriendo cómo va a ser la mejor forma para ellos de ir adquiriéndolo y nosotros de irlos guiando, ¿ok? En la parte de los valores y el enfoque, eso debe estar en el paradigma tradicional, está completamente centralizado en el contenido, sin un enfoque explícito en valores transversales. Es decir, estoy viendo las plantas, solo las plantas. Estoy viendo el sistema solar, solo el sistema solar. ¿Verdad? No abarco absolutamente nada más. Me centro solamente en un contenido como tal, mientras que en el paradigma de la complejidad está más centrado en el ser humano como tal, con un fuerte componente ético y de derechos humanos. Ahí ya empezamos a comprender también que todos nuestros estudiantes no aprenden de la misma manera, al mismo ritmo, ¿verdad? Que tienen gustos diferentes a la hora de trabajar, de realizar sus trabajos, o a algunos les gusta explorar de una manera, a otros les gusta otra, y eso es lo que nosotros debemos aprender a respetar en nuestros estudiantes. Ellos también tienen criterio y decisión, ¿verdad? Y el deber de nosotros es guiarlos, orientarlos, no imponerles, pero sí irlos guiando y orientando hacia un mejor camino para que la adquisición del conocimiento sea realmente relevante en ellos. ¿Okay? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? Vamos a ver, la primera dice, superar la simplicidad y abrazar la complejidad. Esto debe promover una comprensión del mundo como un tejido entrelazado. ¿Esta parte a qué se refiere? Cuando hablamos de simples, ¿alguien tiene el micrófono abierto, chicas? Para que me ayuden, porfa. Gracias. Ah, no, ahí sigue abierto, chicas. Gracias.
¿A qué nos referimos con la simplicidad? A esa verticalidad que hablábamos antes, ¿verdad? Eh, Al simplemente a un contenido como tal. Eso es lo simple. Mientras que queremos algo más complejo. Y complejo no quiere decir algo difícil, sino algo más bien más accesible para todos, ¿verdad? Que involucre todas las formas de aprender, las formas de ver las cosas, que los guiemos a ellos. Tenemos que entender que todo en realidad está unido. No estamos separados por partes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que en realidad busca, abrazar una complejidad. Además, tenemos un enfoque centrado en el ser humano y su contexto. Esta parte es súper importante. Yo siempre digo que al trabajar con estudiantes, uno debe conocer muy bien a su estudiante, pero también a su alrededor, es decir, a su familia. En el caso de nosotros, que tenemos la primera infancia, para mí como maestra es sumamente imprescindible conocer la familia de mis estudiantes, de dónde vienen, cuántos hermanos tienen, cómo es su familia, cómo se, ¿verdad? Porque de ahí también va a depender cómo va a aprender mi estudiante. Yo tengo que entender que si tal vez yo tengo un estudiante que son 10 hermanitos, solo papá trabaja manejando un taxi, no gana mucho, apenas para lo básico, posiblemente a veces venga con hambre a la escuela, no tengo tanto ánimo, ¿verdad? Tal vez mi mamá trabaja de noche y llega y cuando ella llega quiere estar conmigo, es cansada de las tareas, ¿verdad? No hay quien le ayude. Entonces, todas estas cositas son importantes que nosotros como docentes las conozcamos, porque ahí donde realmente nosotros demostramos que estamos centrados en nuestro estudiante como tal. Yo siempre digo, chiquillas, niños felices aprenden. Eso es verídico. Si los niños están felices en el aula con uno, trabajando con uno y con sus compañeritos, y hay un buen ambiente a su alrededor en el aula, y ellos se sienten seguros, tranquilos y felices, va a haber un aprendizaje. Tal vez algunos un poco más avanzados que otros, ¿verdad? Por madurez, pero ellos irán aprendiendo a su ritmo y a su manera. Eso es de suma importancia. Debemos fomentar la transdisciplinaridad y la interconexión del conocimiento. ¿A qué se refiere esto? No podemos ver un contenido como tal y pensar que está desligado de lo demás, ¿verdad? Esto en preescolar para nosotras siempre ha sido como muy fácil, creo yo, o es que yo lo veo como que siempre ha sido fácil trabajar con esto de los ejes transversales, por decir, es decir, que nosotros ingresamos valores y diferentes cosas al contenido que estamos trabajando. Eso es muy común en nosotras. Por ejemplo, digamos que estamos viendo, voy a decir algo así básico, chicas, que no está dentro de un programa, pero como para que tengan idea. Estamos viendo los dinosaurios, ¿ok? Pero yo voy a aprovechar para ver los dinosaurios, los colores, los tamaños, las formas, ¿verdad? Eso es la transversalidad. Tenemos que empezar a meter todo ahí. Bueno, la familia, ¿verdad? La alimentación, la vegetación. Podemos ver muchísimas cosas, es rico en contenido realmente. No podemos decir que es solamente un contenido aislado, sino que podemos trabajar muchas otras áreas de cualquier contenido. Y esto es lo que realmente buscamos con el de la complejidad. También tenemos que tener una preparación para la incertidumbre y el cambio. El conocimiento no es acabado. Hay que dar espacio para el error. Ven, aquí vuelve a recalcar lo que yo siempre digo a los chicos. Bueno, si me equivoqué, practico. Si me equivoqué, practico. Si me equivoqué, practico. Ellos le preguntan a uno, niño, es que usted lo hace rápido, por ejemplo. Yo, ay, sí, mi amor, pero es que yo ya tengo mucho tiempo de practicar. A la niña tampoco le salía tan bien al principio, pero tuve que practicar, practicar y practicar. Si me equivoco, lo vuelvo a hacer, no pasa nada. Y así es como ellos entienden que también equivocarse está bien, que no todo puede ser perfecto, que tienen que equivocarse para aprender, ¿verdad? Que el error en realidad termina siendo bueno, no podemos verlo como algo malo. También hay que promover el pensamiento crítico y la reflexión. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces los chicos llegan y nos hacen una pregunta y entonces nosotras le contestamos con otra pregunta. No porque no podamos contestarles o porque no sepamos,
sino porque muchas veces ellos mismos ya tienen acceso a esa respuesta, pero tal vez la inmadurez o la inseguridad no les permite verla. Entonces, normalmente uno les devuelve la pregunta, bueno, ¿y vos qué harías? ¿O a vos qué te gustaría? ¿O cómo lo haría usted? ¿Verdad? Para que ellos vayan también dándole vuelta a esa mentecita, ¿verdad? A ese motor que tienen ahí, para que ellos puedan también promover su propio conocimiento, una reflexión activa en su diario. Debemos de impulsar la autonomía y la autoorganización, ¿verdad? Que ellos sean capaces de decidir, de hacer, de realizar, de trabajar, de componer, de pensar, de decir, ¿verdad? Hay que motivarlos siempre a que ellos son capaces de, ¿verdad? Y la autoorganización, chicas, eso es indispensable, desde pequeños hasta la vida adulta. Vean que a ustedes les ha pasado, vean que la organización es el centro de todo. Tenemos que tener todo muy claro. Si yo soy visual, lo hago en una hoja, lo escribo y apunto fechas, nombres, lo que sea. Eh, pero la autoorganización depende únicamente de mí y no de nadie más. Y eso aplica siempre. Los chiquitines le dicen a uno, niña, olvidé la tarea porque mi mamá no me la guardó en el bulto. Y entonces yo le digo, ah, ok. ¿Y de quién era la tarea? Mía. Ah. ¿Y de quién es el bulto? Mío. Yo, ah. Entonces, ¿de quién será la responsabilidad de guardar su tarea en su bulto? Y entonces ellos se echan para atrás y dicen, mía. Yo, ok, Me debe ok, la tuba, hijo. ok, exacto. La responsabilidad es de ustedes, es Vale, parte de la autoorganización y la autonomía. ¿Ok? no tienen ella. Bueno, la chilena no, porque Hay un aprendió. micrófono encendido, chicas. Chicas, tienen el micrófono encendido. Gracias. ¿Ok? Tenemos claro y vean que a ustedes también les pasa. O sea, igual los chicos con algo muy básico que uno dice, ay, no tiene sentido. Sí, desde chicos ya se van formando, ¿verdad? Se van autorregulando, se van autoorganizando. Depende meramente de mí la organización que yo tenga para mi trabajo, para mi estudio, para mi vida. Es mi responsabilidad completamente. También enseñar la condición humana integral y la ética planetaria, ¿verdad? Tenemos que hacerle ver a los demás la importancia también de respetar a los demás y de entender de que somos seres íntegros, ¿verdad? Que estamos compuestos de todo. No solo somos una persona individual ahí puesta en cualquier lado. Todos necesitamos de todos. Yo como persona integral, ¿verdad? Debo adquirir conocimiento, pero también tengo sentimientos, tengo que aprender a mover mi cuerpo, ¿verdad? A eso se refieren con las personas integrales. Todo lo que tiene que ver con el ser humano tiene que ver con la parte integral, o sea, somos personas integrales, íntegras, ¿ok? Completas, no por partes. Y la ética planetaria, eso tenemos que hacer mucho énfasis y es lo que se busca ahora, porque realmente, vamos a ver, en la ética planetaria se abarcan muchísimas cosas, no solamente como que la gente piensa, ay, la ética planetaria, ¿qué será? Como la contaminación del planeta. No, vamos a ver, la ética planetaria abarca muchísimo. Entonces es importante enseñarle a nuestros estudiantes todo lo que esto abarca desde pequeños hasta la vida adulta. ¿Ok? Es un enfoque de diálogo y recursivo, ¿verdad? Es eso, el conversar con nuestros estudiantes, darle la oportunidad de que se expresen, de que digan. Nosotros tenemos que tener claro que los estudiantes, ninguno, sin importar la edad, son pizarras en blanco, todos tenemos algún conocimiento adquirido. Lo que hay que ir viendo en el camino es qué tan correcto o no tan correcto es el conocimiento que tenemos o que tienen los estudiantes, o uno, ¿verdad? Porque esto es un aprender a aprender diario, no solo ellos, sino también nosotros. Y el rol del docente como mediador y facilitador. Este es o esta es la clave, la característica principal. Nosotros somos eso, mediadores, facilitadores. No somos los que les damos el conocimiento y listo. No, los hacemos buscar ese conocimiento, los hacemos crear su conocimiento, les ayudamos a crearlo, a buscarlo, a definirlo, ¿verdad? O a
confiar en ellos mismos para que lo puedan adquirir. ¿Ok? Aquí hablamos del rol mediador. Vamos a ver, tenemos algunos pilares de la complejidad que son el pensamiento relacional, la incertidumbre y diálogo, la estrategia versus el programa, la recursividad y emergencia y la reintroducción del sujeto. Tenemos la implicación en la mediación y lo que es el rol del mediador. Entonces vamos a ver, en cuanto al pensamiento relacional, la implicación en la mediación es superar la fragmentación de saberes y el abordaje transdisciplinario de fenómenos. Y el rol que tiene el mediador acá es tejer de saberes, es un tejedor, es entrelazar, conectar las disciplinas, ideas y contextos para llegar al pensamiento sistémico. En cuanto a la incertidumbre en la implicación de la mediación, es el error y la duda son motores del aprendizaje. Vean que ya lo veníamos hablando de antes. Y se exploran las contradicciones. Y el rol del mediador en esta parte es navegante, es decir, que gestiona la incertidumbre y fomenta el pensamiento crítico. En la estrategia versus programa, en la parte de la implicación tenemos que es flexibilidad y adaptación a lo emergente, es decir, a lo que sale en el momento. No tenemos control siempre de todo lo que sucede o de lo que tenemos a la mano. El plan es una hipótesis, no una ley. Y en el rol hablamos de una estratega que adapta sus acciones en tiempo real al ecosistema del aula, ¿verdad? Muchas veces tenemos algo listo para una clase, ¿verdad? Porque siempre debemos tener una planeación y a la hora de la llegada sucede algo fuera de nuestro control y no podemos ejecutar esa estrategia o esa actividad. Entonces ahí es donde debemos de adaptar la situación que se da para poder seguir trabajando con nuestros estudiantes. En la parte de la recursividad, dice que la implicación es el conocimiento emerge de la interacción y de la confianza en la inteligencia colectiva. Y en el rol del mediador es catalizador, es decir, crea condiciones para la autoorganización del aprendizaje, crear y co-crear conocimiento, ¿verdad? Un trabajo en equipo. Ya ustedes lo han ido trabajando también aquí en la universidad. Y para el último, que es la reintroducción del sujeto, en la implicación hablamos de un reconocimiento de la subjetividad, las emociones y la reflexividad en el acto del conocer. Es todo aquello que nosotros no vemos, ¿verdad? Pero que sabemos que existe. Y en el rol decimos que es un sujeto reflexivo, es consciente de su rol y promueve la metacognición. ¿Ok? ¿Por qué hablar del paradigma de la complejidad en la educación? Dice, a nivel global, tenemos varias tendencias. Tenemos rutinas cognitivas, manuales rutinarios y cognitivas no rutinarias, ¿verdad? ¿Cuáles son esas rutinas cognitivas? Son esas actividades manuales y de cierta concentración, que son como los cajeros o algunos aspectos en contabilidad, entre otros. Estos puede que ya estén orientados o predestinados a ir desapareciendo. Tenemos los manuales rutinarias. Estas son las actividades manuales y de cierta rutina, que son como cuestiones más técnicas, ¿ok? Esos son los artesanos, los plomeros, entre otros. Son esas personas que por el momento más bien van en crecimiento. Las cognitivas no rutinarias se erigen en la resolución de problemas, el trabajo en equipo y habilidad tecnológica, es decir, conocimiento. Y estas brindan un enfoque diferente y en crecimiento. Esas son las que van enfocadas hacia el futuro. Ven que ya aquí van más bien como descartando algunas rutinas en donde ocupamos ciertos implementos más mecánicos, ¿verdad? Lo artesanal y lo manual todavía está ahí porque lo necesitamos. Sin embargo, lo que tiene más auge en realidad es lo que viene con la tecnología, con los equipos más tecnológicos actualmente.
¿Ok? Para ir cerrando, aquí hay una frase que dice que es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. ¿Ok, chicas? Ahí tenemos la presentación, de verdad esperamos que haya sido como del agrado de ustedes. Creo que es como bastante clarita, es bastante directa, pero que sobre todo, chicas, no solo que escucharan, sino que de verdad lo interiorizaran y lo lleven para poderlo aplicar en las aulas. Es lo que nosotras como tutoras queremos, que ustedes de verdad entiendan la importancia de esto, ¿verdad? Lo trascendental que es el que uno deje de pensar que yo soy el dueño del saber y que solo yo puedo transmitirlo, ¿verdad? Que yo como docente, como maestra, como profesora, como tutora, también me voy a equivocar, no lo sé todo, también tengo que aprender y es importante que ustedes lo entiendan. Nadie es dueño del saber. Todos estamos en un constante aprender, ¿verdad? Ahora, eso depende de nosotros cuánto queremos aprender, ¿verdad? Entonces, llévense en eso ahí, en su corazoncito, como futuras maestras, para que lo puedan emplear en sus aulas con sus estudiantes y, y, y lo puedan vivenciar sobre todo, para que ustedes logren ver la diferencia, lo que es solamente dictar una cosa, un tema, un contenido, un saber, a vivenciarlo con los estudiantes. Es completamente diferente. Iva, ¿quieres hacer algún aporte? Sí, claro, no, va en esa misma línea, ¿verdad? Que nosotros estamos llamados precisamente a transformarnos, esa fue la palabra que usamos en nuestra presentación, a transformarnos nosotros para luego poder ir ahí a esos espacios que nosotros llamamos aulas, que puede ser hasta un patio, una zona de juegos, porque el aprendizaje hay que salirnos como de la cajita. El aprendizaje no solamente se da en un espacio de cuatro paredes, el aprendizaje es la constante en nuestra vida, pero para eso somos nosotras que estamos en este proceso y que nosotras estamos aquí aprendiendo junto a ustedes y ustedes que están en este proceso de formación y que son las que van a ir a estar ahí con estos niños y con estas niñas o como les dije anteriormente, el cielo es el límite y más allá. Uno debe de soñar en grande y nunca dejar de pensar que nuestros sueños se van a limitar o que son pequeñitos, no, sino siempre tener la ilusión que podemos ir a transformar. Y nosotros tenemos una función hermosa que es transformar vidas. Pero para esto, precisamente, hay que mirar la realidad, que es lo del paradigma, ¿verdad? Es como ponerme otros lentes de un paradigma que ya caducó, que es el paradigma cartesiano, el paradigma reduccionista, a pasar a un paradigma que me permite ver la realidad de otra manera y que está en constante cambio, que es lo que nuestros niños y nuestros jóvenes están viviendo ahorita en esta sociedad, en la sociedad del conocimiento. Y cuando nosotros, quisiera terminar en mi aporte con una reflexión, cuando nosotros hablamos de la sociedad del conocimiento, nos estamos refiriendo a que cada día más nosotros estamos llamados a que todas las personas tengan cada día más acceso al conocimiento, porque a veces se nos hace muy natural decir que tenemos una computadora, que tenemos acceso a internet, que hay electricidad, etcétera, pero no es la realidad de todos. Entonces, si esto no es posible para todos, nosotros tenemos que ser un mundo posible para todos y eso se construye desde nuestros espacios que construimos junto a nuestros niños y jóvenes. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Iva. Anita, ¿quieres cerrar con algo o vamos cerrando? Bueno, de mi parte, pues darle las gracias, ¿verdad? Por la participación y haber estado presentes en este taller y bueno, esperamos que haya sido de mucho valor para ustedes, de mucha información y desearles, bueno, el mayor de los éxitos, ¿verdad? En lo que quede este cuatri y quedamos atentas.
Muchas gracias, Anita. Solamente voy a aclarar un punto fuera, digamos, del taller, porque varias han hecho consultas sobre esto, chicos y chicas. En la plataforma y en la información que ustedes tienen acceso con respecto al taller, al proyecto 1 y al proyecto 2, que están correlacionados, algunos se asustan porque, vamos a ver, no todos tuvieron acceso a seleccionar un grupo de trabajo en el proyecto 1. Entonces se preocupan porque creen que ya no podían o creían que no podían conectarse al taller, que no podían hacer el foro, que no podían hacer el proyecto 2. Esos trabajos están correlacionados en contenido, chicos. Es decir, van como en cascada. Un trabajo depende del otro porque tienen que ir adquiriendo el conocimiento ustedes. Pero en la parte evaluativa son completamente diferentes, o sea, están separados. Es decir, para los que no tuvieron la oportunidad de inscribirse al proyecto 1 y pierden ese puntaje, no quiere decir que perdieron el puntaje del taller y el proyecto 2. Pueden hacer todo lo demás, chicos. O sea, no todo está perdido. Ustedes tienen que esforzarse un poquito más, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan claro que ninguno depende del otro en cuanto a puntuación, ¿ok? En cuanto a valor o en cuanto a nota, para que en cuanto a ese aspecto estén claras, ¿ok? Porque es importante aclararlo, porque ustedes a veces tal vez se estresan porque las indicaciones dicen que tienen que participar, sí, porque tienen que adquirir el conocimiento, tienen que escuchar las explicaciones o realizar las lecturas o realizar el trabajo para que vayan aprendiendo. Pero no quiere decir que si no lo hice, si no hice uno, no puedo hacer el otro, ¿verdad? Para que lo tengan claro ahí. Hay una manita levantada que es la de Daria Marcela. Sí, buenas noches. No sé si me escuchan ahí. Sí, bien. Es que está un poco malo el internet. No, yo quería hacer un comentario con respecto a lo de la tutoría. Estuvo muy bonito el taller. En lo personal me gustó mucho y, y lo entiendo y lo veo desde mi punto de vista, que a mí me pasó mucho en mi etapa tal vez de escuela y de colegio, de que había un tema determinado que había que aprender y tal vez en la forma en la que el profesor lo explicaba, yo no lo entendía. Yo lo entendía de otra manera, como con otra, no sé, otro método, yo lo entendía, pero se me decía que no, que había que hacerse como el profesor lo explicaba. Entonces ya ahí se me hacían enredos y un poco de cosas. Ahora lo vivo, digamos, con mi hija. Tengo una hija en segundo grado de escuela y yo trabajo con ella en la casa y yo le digo, bueno, usted no entiende este tema de esta forma, busquemos otro. Trabajamos con el otro método. Bueno, no entendimos con este, bueno, buscamos otro. Y voy buscándole más opciones a la que ella se pueda adaptar y de la manera en la que ella lo pueda entender. Entonces, me gusta mucho lo del taller porque ahí es donde nos vamos dando cuenta que sí ha evolucionado y que tal vez ese método tradicional de que era lo que el profesor decía y punto, ya no es tan así. Se puede ver también como lo es en la escuela. Por ejemplo, como dicen, como hacen énfasis en todas las materias, el entorno, conocer a nuestros estudiantes. Yo sé que a mi hija le encanta mucho el celular y le gusta ver videos y YouTube. Entonces, ok, vamos a buscar un video para aprender el sonido de las letras del abecedario. Vamos a buscar un video para ver lo que es matemáticas. Entonces, le llego a ella con algo que a ella le gusta, que a ella le llama la atención. Entonces, me parece bonito eso de que esto vaya cambiando y vaya evolucionando y que podamos tal vez nosotros como mediadores para enseñarles a ellos, ir adaptando y adquiriendo nuevos conocimientos para poder llegar como a un destino, como a una meta que es la que queremos que los chicos puedan aprender. No es centrarnos en un solo método, sino ir buscando como nuevas ideas. Eso era lo que quería aportar. Excelente, muchas gracias, Dania, de verdad, sí, muy rico. Sí, es triste lo que muchos pasaron, ¿verdad? O pasamos cuando era así la forma de transmitir el conocimiento, pero está en nosotros hacer ese cambio, ¿verdad? En cambiarnos ese chip o sea, quitárnoslos y hacerlo diferente. Como decía Ivani ahora, es ponernos los lentes y poder tener una visión más amplia, una visión diferente y comprender que los demás también tienen otros lentes puestos y que tienen otra visión diferente también de nosotros, ¿verdad? Es comprender esa parte. Vanessa Pérez. Hola, buenas noches.
Quería hacer un aporte también. ¿Qué tan importante es el hecho, verdad, de tomar esa responsabilidad? Lo digo porque, por ejemplo, una vez estaba en una observación donde una niña estaba pintando un sol de color morado. Sé que no tiene que ver exactamente con técnicas de exámenes y demás, pero digamos, ella estaba pintando el sol morado y la maestra la regañó. Le dijo, el sol no es de ese color, ¿de qué color es el sol? Y eso me dejó pensando tanto, porque ella es una maestra relativamente joven, tiene como 2 años de haberse incorporado en la docencia. Y yo me quedé pensando en eso, ¿verdad? Lo que tanto nos enseñan a nosotros y qué tanta responsabilidad tenemos nosotros como futuras docentes de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Y muchas veces tal vez, no sé si tiene que ver con el hecho de a dónde vaya a hacer usted su práctica, lo que usted aprenda de las otras docentes, o si realmente solamente porque me parece muy raro, digamos, como que una persona que apenas tiene 2 años de estar trabajando como docente No, no haya, escucha, no, no no. no haya recibido la misma información que nosotros estamos recibiendo ahorita. Entonces eso me deja, ¿verdad?, pensando mucho. Se te cerró el audio, Vanessa. Ah, ¿me escucho? Sí, ahí sí. Es que alguien me lo silenció. Sí, Bueno, puede suceder a veces. me quedé pensando en eso, ¿verdad? En una persona relativamente joven que yo pensaría, estoy asumiendo, también recibió la misma información que nosotros estamos recibiendo ahora y que se mantenga en ese cuadro, ¿verdad? Donde usted le dice exactamente al niño cómo tienen que ser las cosas sin permitirle al niño expresarse, explorar o decidir de qué color puede ser el sol. Solamente quería comentarlo. Gracias. Sí, excelente. Hay que entender la forma en la que viven. Puede ser que hayan visto un celaje, ¿verdad? Y sea el reflejo. O sea, tenemos que comprender que no todo está escrito de una forma y tenemos que preguntar también el porqué de eso, ¿verdad? Para que uno ir también comprendiendo este, qué es lo que ellos piensan. María Fernanda Jiménez. Ay, perdón, María Fernanda. Tengo primero la mano de Yuleisi Fabiola. Perdón. Hola, buenas noches. Yo quería saber si al final nos puede repetir sobre el documento que hay que enviar sobre este taller. Ok, Yuleisi, vamos a ver, las indicaciones vamos a hacer, bueno, lo explicamos muy clarito al inicio del taller. Dos, las indicaciones están muy claritas al inicio del chat. Y también creo que todas las tutoras las compartimos por correo. Es importante sí que lean toda la información de la plataforma. Ustedes tienen que hacer una única entrega en el foro, no en el taller. Y ahí sí ya tienen que leer las indicaciones para que vean qué es lo que tienen que hacer en la tarea. Tienen que subirlo solamente en la parte del foro. Muchas gracias. Con gusto. Ahora sí, María Fernanda. Bueno, primeramente les quería agradecer mucho por este espacio que nos dieron. La verdad fue muy enriquecedor. Y yo puedo decir desde mi experiencia propia que una de las cosas que siempre he querido mucho de la UNED es que a nosotros siempre nos dejan tener estos espacios para trabajar justamente en el campo con los niños, porque ahí es donde yo diría desde lo personal que uno más aprende. Entonces, eso que ustedes mencionaron específicamente de lo que era, de que el docente tiene que ser un facilitador, no tiene que darle la respuesta siempre a los niños en todo, es algo que a mí siempre me quedó muy marcado. En una actividad que me asignaron para una materia, nos dijeron que hiciéramos algo con algo por la parte artística. Entonces, en mi caso, yo había hecho como que los niños crearan un amiguito con materiales reciclados. Y me acuerdo que en esa clase un niño me preguntó que cómo hice yo el mío, porque yo llevé el mío de ejemplo. O sea, cómo hice yo para que un sombrerito que llevaba mi muñeco no se cayera, porque el cuerpo era hecho con rollos de papel higiénico. Entonces, yo en lugar de darle la respuesta, yo le hice una pregunta. Yo le dije, ¿y qué es en lo que está fallando?
qué es exactamente el problema. Entonces él me explicaba que era esto y aquello, entonces yo le dije, ¿y qué soluciones le podemos dar a eso? De lo que tenemos aquí en la mesita, ¿qué crees que podamos usar? Y entonces me sorprendió mucho con lo que hizo al final, porque lo que hizo fue hacerle una peluca con plastilina y de ahí le puse el sombrero. Entonces es una experiencia que, de verdad, a uno le marca, porque es como que lo deja incluso sorprendido a uno cómo el propio niño puede resolver comparado a lo que uno puede pensar. Y ese sería mi aporte. Excelente, muy bien. Eso se llama resolución de problemas. Y son más ágiles ellos que nosotros. Son menos complicados y menos complejos. Ellos suelen hacer esas cosas más rápido que uno, ¿verdad? Muy bien. No tengo más manitas levantadas. No sé si alguna quiere hacer algún aporte o si gustan, vamos cerrando, de verdad, igual que mis compañeras, agradecerles. Nosotras somos las más satisfechas de que ustedes se puedan conectar y puedan adquirir este conocimiento y se lo lleven, que lo vivencien, ¿verdad? Es un rato de esfuerzo, pero sobre todo de un aprendizaje rico y de verdad les deseamos los mejores éxitos, deseamos que terminen el cuatrimestre con muchas ganas. Sé que el final de año siempre es un poco más cansado y más difícil que el resto del año, pero vamos, ya falta poco y estoy segura que todas o todos, ¿verdad? Lo van a lograr con bastante éxito. Ahora bien, sí es importante, chicas, recalcar o chicos, un número no me puede determinar. Vamos a ver, yo no puedo pensar en lo mínimo, ¿verdad? Ay, con un 7 paso. Pero si yo me esforcé demasiado, corrí, tal vez no me fue tan bien, no fue perfecto y logré pasar con 7, qué bien. Si no me esforcé y no llegué al 7, ni modo, no me lo merecía, ¿verdad? Si soy 10, muy bien. Si soy 8, muy bien. O sea, vamos a ver, un número no las va a determinar, porque a veces ustedes se sofocan cuando pierden un trabajo de unos puntos y dicen, ya voy a dejar todo botado. No, chicos, no. Así es la vida, ¿verdad? Y no podemos dejar todo botado solamente por una cosa. Entonces no dejen que un número los determine, sigan adelante, esfuércense, terminen el cuatrimestre, las asignaturas que matricularon, si ustedes matricularon varias es porque ustedes creen y saben que ustedes pueden, entonces den lo mejor de ustedes y, y vamos, ya falta poco para terminar. Muchísimos éxitos a todos y muchísimas gracias. Y si no hay nada más que aportar, si las chicas, compañeras mías, Profe, desean aportar. disculpen, yo quería una pregunta. Crisley, Ajá, sí, correcto. Es que yo me metí desde las 5:50, pero vieras que como a las 5:55 se me salió y estuve dele que dele, y como hasta las 6:09 me volvió a meter a la reunión. Entonces no sé si eso como afecta a la lista, o sea, no sé si ya pasaron lista o cómo, porque vieras que desde las 5:50 me metí. Y en eso se me salió de la nada y no se me quería meter y no se me quería meter hasta las 6:09. Entonces quería preguntar sobre eso, no sé si afecta o algo así. no, nosotros explicamos, vamos a ver, nosotros explicamos cómo iba a funcionar la lista de asistencia. Si estuviste conectada desde las Ajá, 5:50, es decir, antes de que entrara la clase, que fue a las 6, ajá. pudiste escuchar que la lista va a ser la que descargue el Teams. Ahí nos va a decir el tiempo que cada uno esté conectado. Ajá, eso escuché, pero quería saber porque como vieras que se me salió así de la nada y yo Sí, estuve vamos a metiéndome y ver, me a decía que muchas no se les sí, podía sí, y es hasta como, las seis y vamos a ver, nueve. sí, es raro, sí, sí, pero 6:09 son 9 minutos, estábamos empezando. Si luego no hubo ninguna desconexión, no hay ningún problema. Ah, no, después ya no, ninguna, sí. Pero esa parte de la asistencia, chica, la veremos cuando nosotras descarguemos la asistencia y podamos corroborarlo. No podemos estarles diciendo ahora si cuánto tiempo estuvieron, cuánto tiempo no estuvieron, si se les verá. Ustedes sabrán cuánto tiempo realmente estuvieron conectadas y eso nos lo va a tirar a nosotras, nos lo va a arrojar la lista de asistencia al Teams. Entonces, por eso, digamos, no se preocupen. Hasta el momento, ya que ustedes ya sí vean, ¿verdad? Y ahí si alguna pierde algún puntaje o algo, pues su tutora le hará saber en las observaciones el por qué haya perdido el puntaje que perdió. Por ahora no nos vamos a preocupar por eso. Para ir cerrando Ah, ya ok, con profe, Blanca y gracias. luego con Alicia, con gusto. Blanca, Buenas noches. buenas noches. Mi consulta es para la profe Ivania. Es conforme al trabajo que teníamos que entregar para hoy. Es que vieras que a ninguna del grupo nos facilitó el acceso para poder entregarlo.
¿En cuál grupo estás? En el grupo 10. Sí, ahorita que nosotros terminemos, yo estaba ahorita revisando los agrupamientos y a mí me sale que están todos los grupos. Hágame en el favor y si no podés vos, revisa a ver si otra de las compañeras de tu grupo puede subir el trabajo. Yo ahorita con mis compañeras permítame un momento terminar. Ahorita con mis compañeras vamos a revisar, voy a revisar mi plataforma con ellas para ver configuración. Sin embargo, desde ayer ya están todos dentro eh, dentro del agrupamiento para que puedan subir su trabajo. Si aún así, porque yo les acabo de contestar un correo, si aún así ninguna puede subir el trabajo, entonces me pone teacher o profesora, no hay ningún problema, yo les puedo ampliar el, la fecha, no se van a quedar sin perder el trabajo. Sí, bueno, de hecho estamos revisando y estamos todas en contacto por otro medio y de momento a ninguna nos funciona. Entonces sí teníamos ahí, era como esa duda, porque desde el 20 estamos consultando para hacer la Ustedes entrega, son el pero grupo, no hemos sí, es podido. que ha habido un tema de configuración de la plataforma. Ustedes son el grupo 10. Correcto. Ok, yo ahorita, cuando ya terminemos, ya cuando terminemos esta sesión de trabajo, entonces la voy a volver a revisar con mis compañeras. Si del todo ninguna puede subirla, ahorita que nosotros hagamos, ustedes lo pueden intentar a las 8. Si no pueden, entonces lo hablamos por correo. De acuerdo, muchas gracias. No, con mucho gusto. Listo. Merlin, para terminar, ya Blanca fue la que habló ahorita, ¿no? Blanca. En el, Sí, yo. Ok, ok. entonces para que bajen la manita. Entonces cerramos con Merlin las consultas para ir cerrando, chicas. Ujú. Merlin. Que algunas compañeras tienen que retirarse. Entonces ya terminamos con Merl. Ujú. Tienes el micrófono silenciado, Merlin, para que lo actives. Merlin. Merlin, ¿estás por ahí? Bueno, parece que Merlin nos abandonó antes de tiempo y nos dejó la manita levantada. Entonces, chicas, de verdad agradecerles. Vamos a ir cerrando. Ay, no la deja activar, dice. Qué extraño, Merlin. ¿Tu pregunta es con respecto al taller o es con algo en la plataforma? Puedes escribirlo en el chat, aquí lo estoy viendo. Ok, si es una pregunta directa con tu tutora, si es con respecto a los del trabajo, chicas, ya, bueno, yo lo aclaré desde el principio, ya Ivani acaba de explicar, entonces tengan paciencia. Es algo, digamos, de programación de la plataforma, como les expliqué al inicio, es algo que se sale del control de nosotras, más bien nosotras nos las jugamos como un vaquero en realizar esos cambios en plataforma, porque no somos programadoras, pero bueno, nosotras les ayudamos a solucionar. Ya ella apenas podamos cerrar la sesión con ustedes acá, nos vamos a dirigir a la plataforma para ayudarle a solucionar la situación que hay con estos grupos. Todas presentamos la misma situación y la fuimos solucionando en el camino. Faltan esos detalles con estos dos grupos de Ivania, creo que son dos, me parece. Sí, son Y dos ya vamos a, ok, sí, ya vamos a ayudar a solucionar para que no se preocupen por eso, chicas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y ya voy a descargar la lista oficial. No, voy a descargarla, chicas, un segundo para que puedan salir. Ok, listo, de verdad agradecerles y no, buenas noches, que descansen. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Muchas gracias. noches, un gusto. Buenas noches. Buenas noches.